He ahí a tu hijo. Y refiriéndose a Juan, he ahí a tu madre. Bueno, hay una situación muy interesante, ya que estas fueron una de las últimas palabras de Jesús en la cruz. Podemos notar justamente que se refería a su madre María y a su amigo Juan. Ahora bien, vamos a leer qué dice todo el versículo. Para eso nos vamos a ir a Juan 19, versículo 26 y 27, y dice: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Primeramente hay que entender un contexto histórico-social que se daba en aquella época, y es que las mujeres realmente dependían al 100% del hombre en la casa, es decir, de sus maridos, y cuando eran más pequeñas, de su papá. Las mujeres realmente estaban vedadas a ir a la escuela, a realizarse profesionalmente, entre otras muchas cosas. Recordemos que todo este contexto histórico-social no era realmente lo que Dios deseaba, sino que por la dureza de nuestro corazón realmente trastornamos a ese nivel las cosas al llegar a una sociedad, pues ciertamente que relegaba a la mujer. Ahora bien, en ese contexto judío, creemos que como José no era mencionado en esa parte de las escrituras, él ya había fallecido, y el hijo mayor, que en ese momento era Jesús, era quien debía de encargarse de la madre que había quedado viuda, y de no ser así, pues de alguno de sus hermanos o hijos justamente de María. Sin embargo, vemos que en este contexto ya en la cruz le encarga a su madre, a Juan. Vamos a entender aparte de eso otra singularidad, y es que justamente en ese momento de la cruz todos los discípulos habían huido y solo quedaron las mujeres y quedó justamente Juan. Ahora bien, entendiendo este contexto, vemos que humanamente darle el cuidado de su mamá justamente a Juan era una cuestión de supervivencia, y en el caso de Jesús, de amor. También podemos ver que muchas personas han sacado de contexto esta situación poniendo a María como una intercesora sobre nosotros. Sin embargo, en ninguna parte de la escritura podemos dar esta interpretación de forma correcta, ya que no es la verdad. La verdad estriba en el significado que hay justamente dentro de estas palabras. Inclusive, si analizamos, no le decía mamá a María, le decía mujer, que incluso en el contexto hebreo era una palabra ciertamente cariñosa, aunque alejada, porque él decía quién es mi madre y quién es mi padre, sino todos ustedes, dejando muy en claro que la comunicación tenía que ser directa, sin intervención, ya que posiblemente todas las personajes que podamos decir y poner de intermediarios o querernos parecernos a ellos son humanos, son pecadores, y todos ellos hicieron cosas buenas porque amaban a Jesús. Y obviamente Dios obró en cada uno de ellos. Siempre atrás de todas esas historias se encontraba Dios. Ahora bien, vamos a ver justamente otro versículo en Colosenses 3:14, y dice: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Es decir, esa muestra de encargar justamente a María con Juan fue una muestra de amor. Pero ¿por qué con Juan? ¿Por qué no con sus otros hermanos? Bueno, es un punto interesante. Se cree que en ese momento los medios hermanos justamente de Jesús, en este caso los otros hijos de María, no estaban siendo discípulos, no conocían de él, y pues bueno, realmente no se habían acercado a andar en sus caminos y se habían ciertamente alejado. Sabía él que pues encargarles justamente a María a ellos sería una cuestión negligente, y que al final su madre, en este caso María en forma carnal, sufriría las consecuencias justamente de un abandono próximo. Así que Jesús, todos sus asuntos, hasta los que adquirió volviéndose carne, los dejó justamente encargados. Ahora bien, en este significado curioso de encargar a un extraño, aunque fuera a su amigo, a su madre, nos dejaba muy en claro todo lo que ha pasado anteriormente, y para eso nos vamos a ir a Juan 17:21, y dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, siempre Dios
ha dicho que nosotros como iglesia debemos de ser uno con Él, no causar desvaríos, predicamentos o tropiezos en los demás. Sin embargo, como seguimos en este camino de perfección, debemos siempre agarrarnos de la mano del Maestro para evitarlo y conocer la verdad. Así que esta singularidad de encargar justamente a María con Juan fue además un hito para que ellos, no siendo familiares consanguíneos, se hicieran uno, porque ambos creían justamente que Él era Dios, estaba salvándolos, iba justamente posteriormente a resucitar. Así que nos estaba declarando la afirmación de todos los mensajes que había dicho a lo largo de la Biblia, porque realmente siempre estuvo presente ese concepto ahí en toda ella. Ahora bien, hay otro punto muy interesante que yo debo de tocar, y es justamente cuando nosotras como mujeres podemos ver en ese contexto histórico social, nos vemos relegadas, pero Dios no nos relegó, y siempre como mujeres valientes hemos estado ahí, ya que, como mencioné al inicio, las únicas que estaban ahí cerca de Él, comprendiendo lo que pasaba, fueron las mujeres, María Magdalena, otra María y María su madre. Eso lo dice justamente la Escritura, quedando hasta el último momento. Y pues bueno, Juan. Inclusive podemos ver que en el momento de la resurrección, a la primera que vio fue a María Magdalena, mientras que todos los discípulos huían, estaban ocupados o estaban comiendo sabiendo qué iba a pasar ahora que ya no estaba Jesús entre ellos. María Magdalena era la única que estaba ahí, mostrando no solamente pues el amor que había aprendido de Jesús, sino valentía y rasgos especiales, siendo ella inclusive a la primera que llegó. Así que, mujeres, no se preocupen. Yo sé que a veces en ciertas iglesias podemos sentirnos relegadas, ya que siempre está esa opción de decir que el hombre es la cabeza y que ustedes pues no tienen derecho ni siquiera a ser pastoras o a predicar. Pero recuerden, Jesús, Dios, siempre nos ha dado el lugar, y la misma Escritura lo dice. Dios no hace acepción de personas, así que siempre analicen todos los contextos, contrastándolos con su contexto histórico, social, con toda la Biblia. Yo siempre les he dicho, jamás agarren un versículo y lo desvirtúen o lo agarren como lema de vida, o un capítulo, o agarren inclusive de héroe a un personaje queriéndolo imitar para acercarse a Dios. No va a servir. Lo que ustedes tienen que ver en las Escrituras es a Jesús, a Dios mismo, al Espíritu Santo, a los tres en uno, al mismo Dios reflejado en toda ella. Y sabiendo, conociendo ese camino y observándolo, van a tener una comunicación directa con Él. Así que no lo olviden, no me cansaré de decirlo. Dios los ama mucho. Quiere grandes cosas para nosotros. Nosotros somos los que ciertamente a veces no las aceptamos porque tenemos una voluntad que a veces nos sobrepasa y queremos competir con la voluntad de Él. Así que nacer de nuevo es renunciar justamente a tu propia voluntad por algo mejor, a lo que tú creías que estaba bien pero te ha hecho daño, a lo que tú creías que era amor pero realmente no lo conocías. Así que no lo pienses más. Dios te ama mucho, eres lo mejor que ha hecho. No me cansaré de repetirlo. El Dios de toda la Biblia es el Dios que tenemos hoy, y ciertamente con corazones entregados los cielos se abrirían, lo veríamos cara a cara. Dios los bendiga.